Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, en nuestra sesión, con este video, vamos a iniciar una nueva unidad que se referirá a el auge de la revolución industrial y el nacionalismo. Estas siguientes sesiones serán muy importantes para ir entendiendo la influencia que tendrán varios aspectos que pasaban en Europa y Estados Unidos que terminaron influenciando la arquitectura del siglo XIX en lo que es la República Mexicana, específicamente en la segunda mitad del siglo XIX. Por eso es que es muy importante que tengamos el conocimiento de este contexto para ir relacionando y articulando los conceptos que buscaremos ir trabajando en las sesiones sincrónicas y en las actividades y ejercicios que se van a ir realizando próximamente. Bien, el día de hoy, nuestra sesión, que dividiremos en dos videos, estaremos revisando qué es la revolución industrial, cuál fue su desarrollo, las características y sus consecuencias, específicamente en arquitectura. ¿Cuáles fueron estos nuevos materiales de la construcción y sus tecnologías? Y dos tipologías arquitectónicas muy importantes de este periodo o que enfatiza los nuevos sistemas constructivos, nuevos sistemas estructurales, que son los puentes y los pabellones en el siglo XIX. ¿Ok? Bien, de esta fotografía no hablaré mucho ya que lo vamos a ver dentro de poco, pero estamos viendo un puente, el primer puente de hierro de 1779 en Gran Bretaña. Ahorita platicamos de él. Los objetivos de esta unidad, que tendrá varias sesiones, buscaremos ir alcanzando los siguientes objetivos. Uno, identificar cómo las transformaciones económicas, socioculturales, tecnológicas, determinaron la producción urbana y arquitectónica en busca de nuevos paradigmas. Se buscará reconocer los elementos de la arquitectura que reflejaron la centralización política y económica que homogeneizó a la sociedad en torno a la construcción de una identidad nacional. En esta unidad revisaremos dos aspectos muy importantes: el impacto del nacionalismo como un movimiento ideológico de identidad, de arraigo, que comienza a desarrollarse, sí, desde finales del siglo XVIII, pero que durante todo el siglo XIX será un elemento muy importante para el desarrollo de lo que se le van a llamar los estados-nación, que ya veremos qué es, y la importancia de la revolución industrial. ¿Ok? Para poder entender este tema de la revolución industrial tenemos estos antecedentes. Primero, la revolución industrial no es un solo hecho que haya durado unos ciertos años o unas ciertas décadas. La revolución industrial es un proceso que ha durado muchísimas etapas y quizás que a veces de forma indistinta queremos entender que la revolución industrial fue la locomotora, ¿no? Como que comúnmente siempre relacionamos locomotora con la revolución industrial. Y luego cuando hablamos en el caso de México del porfiriato, que hablamos de la industrialización, decimos, no, bueno, es que trajo mucho progreso el gobierno del porfiriato. Resulta que esas características eran muy comunes en la llamada segunda etapa de la revolución industrial y que comenzó a verse en muchas de las naciones de la época. Entonces, es importante entender cuántas etapas son, cuáles son las características de estas etapas, perdón, y ver cómo influenciaron. Entonces es muy importante que entendamos esto. La primera etapa de la revolución industrial es de 1750 a 1830, que si vemos estos años coinciden con el inicio de esta revolución de la ilustración, esta revolución intelectual de la ilustración, y que además también coincide con prácticamente el primer periodo, la primera y segunda etapa de la arquitectura neoclásica.
recordando que la primera etapa de la arquitectura neoclásica, que es de 1750 a 1790 y tantos, vemos que hay una arquitectura muy apegada a los cánones que establecía las academias, en donde los artistas eran técnicos imitadores, no creadores, y que buscaban seguir los ideales de la ilustración, que la arquitectura enalteciera el espíritu y guiara la moral, la razón, era lo que se buscaba, ¿ok? Mientras que en la segunda etapa del neoclásico, que tiene que ver con en torno al 1800, al 1830, 1840, tiene que ver ya la gran influencia de Napoleón Bonaparte, que lo que vimos la clase anterior, como mientras crecía el dominio francés de Napoleón Bonaparte sobre Europa, pues se fueron difundiendo estas ideas de la revolución, pero sobre todo también de la idea de la educación, la idea del arte, la idea de nuevas tipologías arquitectónicas, y de pronto la configuración o la planificación, el desarrollo, la creatividad del neoclasicismo se va haciendo un poco más laxa, menos ortodoxa como lo fue en el siglo XVIII, y ya era bienvenida la creatividad. ¿Por qué? Pues porque surgen nuevos edificios, edificios que no se tenían referencias clásicas, y que termina estos elementos morfológicos, plásticos del periodo clásico, adaptándose a las nuevas tipologías arquitectónicas. Ok, mientras pasaba todo eso, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, la independencia de Haití, el inicio de las oleadas independentistas en Latinoamérica, la independencia de México, etcétera, 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 resulta que se estaba desarrollando en Gran Bretaña la revolución industrial, que va a tener un impacto muy significativo, no nada más en Gran Bretaña ni en el occidente, sino en todo el mundo, ¿ok? De los antecedentes directos para hablar de la revolución industrial en su primera etapa, tenemos que recordar esto que habíamos platicado igual la sesión anterior, que es esta revolución parlamentaria de 1707, que es la llamada Acta Unión, en donde surge propiamente Gran Bretaña, donde Inglaterra y Escocia se conforman un solo reino, Gran Bretaña, y que ahora la monarquía será una monarquía limitada, una monarquía moderada, a partir de el parlamento. Una monarquía parlamentaria donde el rey ya no tiene el poder total, ahora tiene un poder limitado a partir del parlamento. Entonces eso es muy, muy importante, porque esto generará ciertas libertades, cierto contexto, cierta posibilidad de que se desarrollaran las libertades, ¿ok? Por ahí vamos a tener a un teórico importante del liberalismo clásico de Gran Bretaña, que se llama John Locke. Resulta que este John Locke, que es este señor que estamos viendo aquí, todo guapetón, comienza a establecer ciertas pautas del pensamiento sobre el liberalismo que va a influir en Gran Bretaña. Uno de ellos es esta idea de que la libertad del individuo debería de existir y ser permanente frente a un Estado limitado. Por lo tanto, tengo un Estado parlamentario limitado que no tiene el poder absolutista como en la antigüedad, y que ahora cada individuo tiene la libertad de desarrollarse. Esto tiene que ver mucho también con las pautas liberalistas que comenzaron a señalarse en la Ilustración, que tiene que ver con la libertad de credo, la libertad en el desarrollo de la personalidad, la libertad individual, las garantías y los derechos individuales, etcétera, etcétera, etcétera. También remarca la importancia de los derechos civiles que cada uno de los individuos va a tener, ¿ok? Y algo que va a dar pie es la libertad de mercado, con una seguridad jurídica. La libertad de mercado que va a dar pie al desarrollo de la economía clásica por parte de este señor que se llama Adam Smith, se va a desarrollar de que cada individuo tiene la libertad de, a partir de la oferta, de la ley de la oferta y la demanda, va a poder
abrir sus negocios y comenzar a generar transacciones con otros individuos, estableciendo tasas específicas a partir del valor, de la deseabilidad del producto, del costo de la elaboración del producto, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que va a dar pie a lo que se conoce como pues el inicio del capitalismo. Se está dando el fin de un modelo económico llamado el mercantilismo, que en el siglo XVI, o sea, en los años 1500, grandes imperios como sería España, como sería Portugal, comenzarían a acumular metales preciosos, y eso sería sinónimo de riqueza, a partir de la sobreexplotación de colonias. Si bien esto también va a dar pie a la sobreexplotación de los menos, pues de los más vulnerables, estamos cambiando ya a un sistema económico en donde se supone que a partir de esta libertad se podría alcanzar el bienestar social. Esa es una de las pautas iniciales de este capitalismo, que al momento de que a ti no te limitan el que puedas tú comprar, vender, generar negocios, generar empresas, tú podrías alcanzar poco a poco un bienestar social. Eso era algo que se estaba buscando en el capitalismo y que al día de hoy se sigue buscando, y que no sé si es tan fácil llegar a ello. Luego, ¿qué pasa con esta teoría económica clásica de Adam Smith? Bueno, pues justo lo que les decía, el crecimiento económico como un bienestar social a través de la división del trabajo y la libre competencia. ¿Ok? Se habla por ahí de la mano invisible, ¿no? Suena como muy feo, como la mano que mece la cuna, pero en este caso la mano invisible se refiere a este movimiento intangible de la especulación, del mercado, en donde hay oferta, o sea, producción de algo que se está ofreciendo, y la demanda, que es una serie de solicitudes, de necesidades que piden aprovechar esa oferta. La oferta y la demanda, que es un equilibrio que es impactada por esta mano invisible, por esta mecánica natural de la economía, según Adam Smith. También por ahí surge la idea de laissez-faire, dejar hacer, que cada individuo tuviera la oportunidad, la libertad de poder incluirse en este mercado con las libertades que les permitieran ser partícipes y competentes en este libre mercado. ¿Ok? Él publicó un libro que se llama La riqueza de las naciones, en donde justamente señala estas pautas básicas de la economía clásica y de la primera cara del capitalismo. Y también es muy importante que a partir de toda esta economía clásica, y gracias a las libertades que se generaron en el gobierno, bajo el gobierno parlamentario de Gran Bretaña en el siglo XVIII, surge la idea de patente de Estado, ¿no? La idea de que comienzan a surgir un montón de patentes. Yo invento algo y el Estado comienza a facilitar las posibilidades de que se pueda patentar y no te roben la idea. Entonces será un punto muy, muy importante que el Estado apoye justamente estas patentes para, pues, el desarrollo general de la nación. Tendremos por aquí, evidentemente, con el desarrollo de la industrialización, un amplio crecimiento demográfico. La gente va a comenzar a crecer muchísimo en las ciudades. De hecho, el campo comienza a verse deteriorado debido a que muchos se van a la ciudad, y comienza un problema de hacinamiento. La idea de que hay muchísima población en ciudades que ya eran obsoletas para una nueva actividad industrial, y que comenzaron a hacerse muy sucias, comenzaron a sobreextenderse o sobrepasar el posible abasto, el posible abasto de la infraestructura de las ciudades. Entonces se rebasó, la gente vivía en pésimas condiciones, sobre todo
una nueva clase social que surgiría, que es el obrero, que durante el siglo XIX va a ir reclamando derechos, va a ir reclamando libertades, y daría pie en el siglo XIX a ciertos movimientos obreros, ¿ok? Y también al nacimiento de nuevas posturas políticas sociales como el socialismo, el comunismo, el anarquismo, pero eso es otra historia, ¿ok? Y Gran Bretaña durante los primeros 20-25 años del siglo XIX comenzará a ampliar su extenso territorio a partir de algo que se llama la talosocracia, que es el gobierno a partir del poder marítimo. Por lo tanto, no habrá ningún continente del mundo que no tenga algún dominio británico. Y ahorita lo vamos a ver justamente con las siguientes imágenes. Vean aquí en esta imagen de una ciudad de Gran Bretaña, vean cómo la contaminación de estos conjuntos fabriles, pues el aire de pronto ya no era como el más fresco que dijéramos. Vamos a ver estas potencias coloniales, que se les llamaba potencias coloniales desde esta inercia del mercantilismo a mediados del siglo XVIII. Estamos hablando justamente cuando inicia el movimiento de la revolución industrial, de la ilustración, del neoclasicismo. Vean Gran Bretaña cómo tenía pues dominios en lo que es la India, en lo que es Canadá, las famosas 13 colonias, de pronto por aquí en la parte de África, y hasta ahí, punto. España con su gran poderío y Portugal con su gran poderío, sobre todo en América. Rusia que comenzaba a consolidarse en lo que es Siberia y la Europa oriental. Francia, que después veremos que con la guerra de los 7 años perdería el dominio en América, gran parte del dominio en la India. Este sombreado gris es el Imperio Otomano, que pues que fue muy importante durante muchísimo tiempo, desde la caída del Imperio Bizantino hasta principios del siglo XX, fue muy muy importante. Y es importante señalarlo. Quiero que vean ahora el siguiente mapa. Vean cómo ya en menos de 70 años, 60 años, vean cómo Rusia se comenzó a consolidar, vean cómo Gran Bretaña comenzó a consolidarse, por ejemplo, en lo que es Oceanía, comenzó a consolidarse en lo que es Canadá, por ahí vemos todavía las colonias en la India, en África, vemos la gran extensión de Francia. ¿Por qué de pronto todo el color cambió aquí de España? Porque en este entonces Francia tuvo dominada España con el gobierno de su hermano, el hermano de Napoleón, José Bonaparte, y pues de pronto también las colonias españolas eran del dominio francés. De ahí la idea de que muera el mal gobierno, ¿ok? En cambio, unos añitos, ya vemos por ahí las 13 colonias de Estados Unidos, vean ya cómo había avanzado, y de pronto para 1822, o sea, en 10 años, vean de pronto cómo Gran Bretaña, bueno, aquí ya se habían independizado muchos territorios de España, menos Cuba. Cuba fue de los últimos, por ahí Marruecos, pero vean cómo de pronto ya Portugal y España habían reducido su influencia y ahora Gran Bretaña era la gran potencia colonizadora, la gran potencia marítima. Por ahí Estados Unidos, que estaba en su consolidación, Rusia, que ya estaba en su extensión y comenzó a llegar a América. Vean la zona de Alaska, que al final se lo vendieron a Estados Unidos, curiosamente, ¿no? Y bueno, vean cómo se comienzan a repartir el mundo. ¿Por qué señalo esto? Resulta que a mediados del siglo XIX, todo el mundo va a comenzar a buscar, bueno, todo el mundo no, toda Europa va a buscar, las potencias europeas, repartirse África y repartirse por aquí algunos dominios del continente del sur de Asia, ¿no? Entonces, eso va a ser esta segunda oleada del imperialismo que se va a dar en el siglo XIX, también impulsado por el nacionalismo, y que coincide con la segunda revolución industrial, en la segunda mitad o tercio del siglo XIX. Eso lo veremos más adelante.
El desarrollo. Resulta que a partir de todas estas posibilidades que se dieron en Gran Bretaña, las patentes, la libertad del libre mercado, la monarquía limitada, el desarrollo del individualismo y las libertades, del liberalismo, pues comenzaron a generarse inventos que al final fueron impulsados y que terminarían cambiando totalmente el entendimiento y el quehacer de la producción. Existía antiguamente esta producción artesanal, muchas veces llamada actividades preindustriales, pero aquí propiamente ya en la industrialización, en donde las cosas, las máquinas comenzaron a optimizar el trabajo de los seres humanos, será uno de los principales referentes de esta etapa. Vamos a tener por ahí algunos individuos que de pronto sus inventos vienen a ser muy importantes. Por ejemplo, la famosa máquina de vapor de James Watt. Vamos a tener que este inventito, en donde a partir de que calentaban el agua, el vapor generaba tal presión de que se podía mover un pistón. Entonces este pistón, al moverse, comenzaba a mover un brazo, y este brazo comenzaba a mover una rueda. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La caldera de agua, el vapor, cómo llega o se inyecta a un pistón. Este pistón comienza a moverse, mueve este brazo y mueve una rueda. Por lo tanto, esto que hoy en día nos suena como muy lógico, muy obvio, en ese entonces fue bueno. La invención, tan importante como lo fue el descubrimiento del fuego en el Paleolítico, vino a cambiar totalmente el entendimiento del trabajo, de la producción, de los recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este prototipo de la famosa máquina de vapor va a traer en consecuencia tres grandes inventos, que son estos: la locomotora, el telar, el barco. Hay que entender que la máquina de vapor propiamente surge en 1712, en pleno barroco, por Thomas Newcomb. Sin embargo, la patente se va a desarrollar por James Watt en 1769 y se reinventa, o sea, se mejora este prototipo de máquina de vapor entre 1781 a 1783. Por lo tanto, en 1750 propiamente existía un prototipo inicial de la máquina de vapor que, a partir del reinvento en lo que sería el tercer tercio del siglo XVIII, este reinvento o reinvención de la doble acción de la máquina de vapor traerá en consecuencia, primero, el primer telar. Ustedes dirán, ¿hay un telar? Eso vino a optimizar la actividad de los textiles, de la producción de los textiles. Es una máquina inventada por Samuel Crompton de 1786. Surge el primer barco de vapor por Robert Fulton en 1803 y la primera locomotora por George Stephenson en 1814. Ven cómo la locomotora no es en consecuencia inicial con la revolución industrial. ¿Qué fue lo primero? La máquina de vapor. Cómo se fue complejizando, cómo se logró su patente, y a partir de que se complejizó en 1783, dio pie al primer telar, a la primera barco de vapor y a la primera locomotora. También por ahí algo muy importante a consecuencia del desarrollo de la revolución industrial será que surge el alumbrado público de gas por Friedrich Albert Wilson en 1807. Vamos a explicar por qué. Primero, aquí hay una tablita, voy a cambiar la imagen de la cámara, ahí está. Hay que entender que en esta primera etapa de la revolución industrial es una etapa cuya producción es a partir de la mecanización, o sea, el desarrollo de máquinas, en donde comienza a despuntar tres industrias específicas: la metalurgia, la textil y el ferrocarril, que no existía el ferrocarril.
La fuente principal de energía para estas máquinas será el carbón, que además es uno de los principales contaminantes del mundo y que pareciera que México está regresando a ello. Pero bueno, ¿qué inventos se pueden destacar? La máquina de vapor, el ferrocarril que ahí dice, el barco de vapor y los telares mecánicos, ¿ok? Y su empleo va a tener un impacto desde el agricultor, con mover simplemente los arados ya será mucho más fácil, o hasta el artesano, que el artesano ahora se va a convertir en obrero. De hecho, los agricultores también comienzan a convertirse en obreros porque migran a la ciudad. Entonces, si bien hay beneficios en muchos de los campos, el obrero será la pieza fundamental para el desarrollo de esta revolución industrial. Por lo tanto, dentro de todas estas industrias punteras, la idea del gas y del petróleo todavía no eran industrias punteras, eso lo veremos hasta el siglo XIX, pero la idea de que a partir del gas yo pudiera manejar lámparas que cuando se prendieran me iluminaran las calles, eso también fue un gran cambio. Hoy en día ver las calles iluminadas, hasta es común ver las calles no iluminadas debido al mal mantenimiento de estas calles. Pero en ese entonces, de cuando se utilizaban puras velas para iluminar las calles, velas con espejos o reflectores, a que ahora fuera más moderno utilizar gas, pero ojo, también más peligroso, fue un avance importante para el desarrollo urbano. Aquí tenemos algunos de estos prototipos de lo que es la máquina de vapor. Vean cómo el tamaño y su complejidad fue cambiando hasta llegar a las primeras locomotoras. Y podemos ver, vean, es como de broma esta primera locomotora. La idea y la necesidad de tener rieles para poder conducir estos vehículos que van a aprovecharse para transportar pasajeros en un inicio, pero también para poder transportar mercancías. Y eso va a ser algo muy importante porque va a comenzar a revolucionar el comercio y el transporte terrestre. También como lo fue los barcos de vapor, que comienzan a revolucionar el comercio transatlántico de un lugar a otro, hasta de un océano a otro. Y también el transporte marítimo. ¿Ok? Entonces, en lugar de que ahora tuvieras que usar un barco de madera que tardabas meses, ahora tardabas semanas. ¿Ok? Entonces, eso fue en beneficios que trajo la revolución industrial en su primera etapa. Y surgen estas primeras lámparas de gas, a partir de que tenían un almacenamiento, un tanque de gas que se iba llenando periódicamente, y pues alguien lo tenía que prender de forma manual y podía durar bastante tiempo, bastante horas, hasta 1 o 2 días, ¿no? En horas nocturnas o en horas muy acotadas. Eso fue beneficios inmediatos de la revolución industrial. Aquí tenemos un mapa, bueno, dos mapas, de 1750 y de 1850 de Gran Bretaña. Podemos nosotros ver en color marrón las regiones de la industria textil tradicional, a partir de la lana, y podemos ver las pequeñas metalurgias, altos hornos y los principales puertos que comenzaban que existían en el 1750. Podemos ver en la parte norte, podemos ver en Newcastle, podemos ver Leeds, podemos ver en la parte central de la Inglaterra cómo existe esta tradición metalúrgica, altos hornos, etcétera, y principales puertos, ¿no? Por ahí Bristol, por ejemplo, Liverpool, etcétera. Pero ¿qué pasa 100 años después? Resulta que surgen nuevas industrias, justamente en estos núcleos, como va a ser Manchester, uno de los principales núcleos textiles. También surgirán nuevas industrias de textiles con el algodón, ya no nada más con la lana, y comenzamos a encontrar nuevas zonas industriales de estos textiles.
nuevas industrias metalúrgicas y mecánicas que ahora se dedicaban también a hacer las máquinas. Eh, Podemos encontrar una diversificación de las industrias, pero algo súper importante, los ferrocarriles. Los ferrocarriles construidos antes de 1855 son todos estos caminitos color azul que vean cómo unieron las ciudades a las diferentes zonas industriales, textiles, metalúrgicas, y eso conectó y facilitó el transporte de materias primas, pero también de mercancía, lo cual hizo y revolucionó todo este gran imperio de Gran Bretaña, ¿ok? Continuaremos en breve en nuestra segunda parte del video. Gracias.